Muy buenas noches, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, allá en Torreón, México, la congregación que pastorea el reverendo Jesús Antonio Galicia, Valenzuela, todos los hermanos allá reunidos y también ministros de diferentes lugares, hermanos y hermanas, y también los que nos están escuchando a través de internet y del satélite Amazonas, hoy viernes 17 de noviembre de este año 2023. El tema que tenemos para esta noche es la proclama de la gran voz de trompeta, que fue predicado el 13 de septiembre del 2015 por el Dr. William Soto Santiago en Ciudad Juárez, México. Él usó la escritura allí de San Mateo capítulo 24, verso 17 al 31, y buscamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21, verso 34 en adelante, donde nos dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, y escribe red, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y ella escribe: en un nuevo pacto. La proclama de la gran voz de trompeta. Pueden tomar asiento, por favor. En el mensaje El séptimo sello y la misericordia de Dios por última vez, predicado el jueves 16 de abril del 1998 en San Marcos, Texas, Estados Unidos, nos dice: ahora podemos ver que nadie podrá comprender ese misterio de la segunda venida de Cristo, excepto el ángel del Señor Jesucristo, a quien viene esa revelación de parte de Cristo para darla a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo, porque Cristo estará en su ángel mensajero, manifestado en Espíritu Santo, como estuvo en los 7 ángeles mensajeros, y ahora estará en su ángel mensajero, que es un profeta dispensacional enviado a la iglesia del Señor Jesucristo. Es la primera ocasión en que Jesucristo envía a su iglesia un profeta dispensacional. Si no pudieron comprender a los mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, que fueron mensajeros, algunos de ellos profetas, pero ninguno de ellos un profeta dispensacional, sino profeta de edades, ahora, ¿cómo será al Jesucristo enviar un profeta dispensacional, el profeta de la séptima dispensación, de la dispensación del reino, con un mensaje dispensacional, con el mensaje del evangelio del reino? ¿Qué ocurrirá? Dice ahí el hermano William. Ahora miren el mensaje rapto en la página 16. Nos dice: Dios dijo que estaría allí. Es aquella porción de la palabra. Y luego, cuando la novia sea llevada al cielo, ¿cómo lo va usted a apagar? Es una revelación de la manifestación de la palabra hecha realidad. Y estamos viviendo en ese día, alabado sea Dios, la revelación del misterio de sí mismo. Ahora, este rapto del cual estamos hablando solamente es para la novia. Recuerden que la Biblia dice: mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 25. Este gran rapto, amigo, si no hay un rapto, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué edad estamos viviendo? ¿Qué promesa tenemos? Ciertamente habrá un rapto.
La Biblia dice que lo habrá y será únicamente para los elegidos, la dama elegida, la novia de este día, la cual ha sido sacada. La misma palabra iglesia quiere decir llamado de. Y como Moisés llamó a una nación de una nación, el Espíritu Santo está llamando a una novia de la iglesia, una iglesia de una iglesia, con miembros de todas las denominaciones, formando una novia, y ella es la que estará en el rapto, y solamente ella. No habrá nada más que la novia. Serán los elegidos, conocidos por Dios desde el principio. Y él escribe: la novia es formada por miembros de todas las denominaciones. Ahora, estuvimos leyendo algunas porciones y viendo en estos días, desde el jueves para acá, esas dos líneas. Vean, de la línea de Roboam, hijo de Salomón, y la línea de Jeroboam, la cual le fueron dadas las 10 tribus del norte. Ahora vean que por cuanto Jeroboam no hizo como Dios le dijo por medio, vamos a leer allí esa porción en donde le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, en donde él traía una capa nueva, y vean, esa capa él la rompió en 12 pedazos y le dio a él 10 pedazos, que son las 10 tribus del norte. O sea, le dio a él el cargo de la casa de José, o sea, por esa representada en Efraín, y llamada a las tribus del norte el reino de Israel. Y vean ustedes que allí él le dijo todo lo que tenía que hacer. Vean en el capítulo 11, verso 30, y es desde el verso 26, pero vamos a leer desde el 38, aquí una porción. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y ella le escribe: dinastía será adoptada. O sea, su dinastía sería adoptada si él hacía conforme a David. Yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Pero vean, lo que hizo Jeroboam fue lo contrario. Y en el capítulo 13, verso 33, vean allí donde nos dice: con todo esto no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Y él escribe allí sobre el reino del norte: su dinastía no fue adoptado. Vean, no fue adoptado esa dinastía por causa de la idolatría. Ahora vean que, como hicimos ese dibujo y vimos ese ángulo
el cual vimos la línea del becerro de oro, y por el otro lado vimos la línea de Judá, que fue la que vino el Mesías en su primera venida. Pero vean que allí Dios se tornó a los gentiles, porque los hebreos rechazaron la primera venida del Señor, y Él se tornó a los gentiles, y de entre los gentiles Él ha estado buscando, vean, un pueblo para su nombre. Recuerden que la línea de la primogenitura estaba allí siendo pasada a Efraín, el menor, y la bendición de la primogenitura en la cruz del Calvario, con la cruz, vean, allí pasó esa bendición a los gentiles, de lo cual Jesús le dice allí en San Mateo, vamos a ver, capítulo 15, verso 24. Él respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, en el Mateo 10, capítulo 10, verso 6, él había dado allí unas instrucciones. Miren, porque él dice en San Mateo capítulo 10, verso 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora vean, al ellos rechazar el cumplimiento de la primera venida del Señor, allí en su obra de redención, Él por medio de la cruz, pasa entonces la bendición a los gentiles, y de edad en edad, vean, Dios envía su mensajero, pero recuerden que es dentro de todo ese pueblo de naciones, pueblos y lenguas, o sea, en toda esa trayectoria durante la dispensación de la gracia, Él ha estado enviando un mensajero en cada edad, y está llamando y juntando, sacando de cada territorio en donde Dios envió su mensajero, colocando los escogidos pertenecientes a esa edad. Y así se comenzó con los apóstoles, vean, el día de Pentecostés para acá, y fueron llamados todos los ordenados para vida eterna. Ahora recuerden que de este pueblo, de ese grupo de los gentiles, en donde está la bendición de la primogenitura, es sacada la novia, que es compuesta, como leímos aquí en el mensaje rapto, que es sacada de cada edad, o sea, en cada edad son llamados en ese territorio los que componen esa edad, y así en cada edad va pasando Dios por medio de su mensajero. El Espíritu Santo va subiendo de edad en edad, y llega al fin del tiempo en donde son colocados en la edad de la piedra angular los pertenecientes al cuerpo místico de creyentes del lugar santísimo de ese templo espiritual. Y por la línea de Judá, Dios envía a esa raíz y linaje de David,
la cual viene por la línea de Judá. Y por una línea viene el cumplimiento del Mesías, y por la otra línea viene la bendición, vean, de la primogenitura, y viene ahí y se une en la mano del profeta ese cetro, o sea, ese título de propiedad donde están los nombres escritos allí, y él viene en el fin del tiempo y con el título de propiedad en su mano desciende abierto el libro y hace y lleva a cabo la obra de reclamo. Ahora vean cómo esas dos líneas se unen en este tiempo final, y ahí es donde el yo soy, que estuvo en el Antiguo Testamento hablándole allí a Moisés, cuando él le dijo: ahora voy allá y me van a preguntar quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y él le dijo: yo soy me he enviado a vosotros. Ahora miren algo muy importante aquí, porque Moisés le coloca el nombre a aquel que va a introducir al pueblo a la tierra prometida, un descendiente de Efraín. Y Josué, que significa también Redentor, Salvador, él los introduce a la tierra prometida. Pero vean que Dios entonces viene y coloca el nombre de redención en un descendiente de Judá, lo coloca en Jesús. Ahí ven esas dos líneas teniendo el nombre de Dios. Ahora vean que todo eso Dios nos ha estado abriendo ese misterio tan y tan grande, el cual el yo soy del Antiguo Testamento ha estado obrando por las dos líneas, y al final vuelve ese yo soy a estar encarnado en el fin del tiempo, porque dice en el libro de los sellos, en la página 256, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un jinete. Vamos a leerlo en la página 256. Pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Y la palabra encarnada allí en el tiempo de la primera venida del Señor tuvo un nombre: Jesús. Ahora en su segunda venida vuelve a encarnarse la palabra, el yo soy, YHWH. Ahora vean ustedes aquí lo que nos sigue diciendo. Ahora fíjense, en la página 17 estoy del mensaje rapto. Ahora fíjense en esto, cada uno de ustedes. ¿Sabe usted que años antes de que usted naciera, usted estuvo en su padre en la forma de un gene? Eso es correcto, un germen o simiente que estaba en su padre. La simiente de vida viene del varón, no de la hembra. La hembra suple el óvulo, pero el germen viene del varón. Ahora, por ejemplo, en mi padre, o más bien mi hijo, quien está aquí, cuando yo tenía 16 años, mi hijo estaba en mí. Yo no lo conocía, pero él allí estaba. Ahora, por medio del matrimonio,
Él se manifestó a mi semejanza. Y él escribe, por medio del matrimonio viene el Hijo manifestado. Yo lo conozco, puedo tener compañerismo con él, y él vino en el debido tiempo. Y así de esta misma manera, si usted tiene vida eterna, usted estaba en Dios antes de que existiera el mundo. Usted es una parte, un hijo de Dios, un atributo de Dios. Él sabía en qué edad venía usted. Él le predestinó a usted para esta edad, para tomar el lugar que usted ocupa, y nadie más puede ocupar ese lugar. No importa cuántas personificaciones vengan, usted tiene que estar allí, porque Él sabía que usted estaría. Ahora, usted es hecho manifiesto, puede tener compañerismo con Él, y eso es lo que Él desea. Anhela el compañerismo, el ser adorado. Pero si su vida no ha existido siempre, eternamente, como un atributo de Dios, como un atributo en Dios, entonces usted solamente es un imitador de la vida cristiana. Vean, si usted no ha existido siempre, o sea, en la eternidad, como un atributo de Dios, entonces usted solamente es un imitador de la vida cristiana. ¿Ve usted? Habrá millones y billones de tales personas que únicamente son imitadores del cristianismo. Hace poco yo estaba visitando, ahí él escribe, usted es un hijo de Dios, un gene, un atributo. Hace poco yo estaba visitando con el hermano Demos, Chacarián, en su rancho donde estaba produciendo el ganado, híbridamente por medio de la inseminación artificial. Estaba allí con los veterinarios para ver cómo hacían esta cosa. En la emisión literal del semen del toro hay aproximadamente 1000 gérmenes, y a la misma vez hay como 1000 óvulos en la vaca. Pero, ¿sabe usted que entre todos estos gérmenes que están todos mezclados, solamente hay uno que es ordenado para vida? Y solamente hay un óvulo que es fértil, y este germen atraviesa todos los demás gérmenes, los cuales todos son iguales, y vienen y hallan al óvulo que es fértil y se juntan, y luego todos los demás mueren. Pues usted dice que el nacimiento de Cristo por medio de la Virgen es difícil de entender, pero mire, el nacimiento físico es mucho más misterioso. Y escribe, el nacimiento físico es misterioso en la manera que es preordenado y predestinado por Dios. Ahora, allá en el principio, hace muchos años, antes de que empezara el tiempo, usted, si en verdad es un cristiano renacido, estaba entonces en Dios, su Padre. Por eso cuando usted entra a esta vida y declara abiertamente ser cristiano, y con todo parece revolverse en contra de usted, y usted se turba, pero entonces un día algo le despierta. ¿Qué será? Es aquella vida la cual estaba en su ser desde el principio. Ustedes han oído el cuento del aguilucho que nació bajo la gallina. Lo he contado muchas veces. El aguilucho no estaba cómodo con los pollitos y la gallina en sus modos de comer, etcétera, porque no era gallina en el principio. Sin embargo, estaba allí en la pollera con los pollos y seguía a la gallina. Ella empezaba a picar la tierra por allí y el aguilucho se ponía todo nervioso porque eso no era su naturaleza. Pero cada vez que la gallina cloqueaba, todos los pollitos la seguían. Y desde luego él también seguía. Pero un día el águila madre, sabiendo que había puesto 2 huevos, salió a buscarlo. Voló por todas partes y luego un día pasó por encima de un rancho y halló a su hijo. Ella le gritó. Él se dio cuenta que era una voz que era la cosa que cuadraba con su naturaleza.
Eso era lo que estaba buscando. Entonces, vean, lo cual, eso dirán también el pueblo hebreo. Esto era lo que yo estaba esperando. Y los gentiles, en medio del pueblo gentil, también han dicho lo mismo. Esto era lo que yo estaba esperando. Esa voz me es reconocida por lo que dice, por lo que trae. Eso era lo que yo necesitaba. Entonces se dio cuenta de que no era un pollo, sino una águila. Y así es con cada cristiano que es renacido. Cuando usted viene, no importa cuántas denominaciones usted ha pertenecido o en cuántos libros ha puesto su nombre, cuando la verdadera palabra de Dios es vindicada y hecha verdad ante sus mismos ojos, entonces usted se da cuenta allí mismo que es un águila. Todo el cloquear de la gallina, únase con nosotros, mejor únase con nosotros, vengan para acá, no, mejor vengan para acá, todo eso es pura tontería. Pero esto es un caso genuino de agregando palabra a palabra. Cuando el germen entra en la hembra, usted no fue germen humano de su padre, y luego germen de perro, y luego germen de gato, y luego germen de gallo. Fue completamente germen humano. Y el cuerpo de Jesucristo, la novia, será parte de su cuerpo, lo cual Él es la palabra. Y la novia tendrá que ser la palabra. Palabra agregada a palabra, agregada a palabra. La justificación bajo Lutero, la santificación bajo Wesley, el bautismo del Espíritu Santo y la restauración de los dones bajo Pentecostés y todo lo demás. Todo va junto. Tiene que ser palabra sobre palabra, germen sobre germen, vida sobre vida, para así llegar a la estatura completa de la novia del Señor Jesucristo. Ahí dibuja una piedra angular y las edades y escribe cuando usted ve la palabra. Ahora recuerde, usted era un atributo y ahora hallamos que Jesús viene por su novia. La cosa es, ¿cómo podemos estar en esa novia? Muchos dicen, únase con nosotros. Otros dicen que es cierto modo de bautizar. Otros quieren hacer esto o lo otro. Unos dicen que la persona tiene que hablar en lenguas para poder tener el Espíritu. Y otros dicen que no tienen que hablar en lenguas. Algunos dicen que la persona tiene que bailar en el Espíritu. Y otros dicen que tienen que gritar, Este tiene una sensación, etcétera, etcétera. Todo está bien, pero a la vez todo está equivocado. ¿Cómo puede un hijo de Dios, quien es nacido por medio del Espíritu de Dios, negar la palabra de Dios? Y mucho menos cuando Dios mismo la interpreta diciendo, esto es, yo lo he prometido y aquí está. Lo he mostrado plenamente. Seguramente lo verán. ¿Ve usted? ¿Cómo puede Cristo negar su propia palabra? Si Cristo está en usted, Él no puede negar su propia palabra. Ahora pues, ¿cómo entramos a este cuerpo? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Y el espíritu, y escribe la teofanía, es la vida de Cristo. Ahí escribe la piedra angular, dibuja la piedra angular y las edades, ¿verdad? Y es la vida de cualquier simiente, y Él fue la simiente de la palabra, trae la simiente a vida, ¿lo entiende? Si la vida está en la simiente y luego cae sobre ella el bautismo del Espíritu Santo, de hecho traerá la simiente a vida. Ahora mire lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano William, dice, pero no importa que algunos no lo entiendan, no importa que algunos no puedan creer en Él y en su mensaje. Con todo y eso, Jesucristo estará con Él y en Él, manifestado en medio de su iglesia, dándole a su iglesia el mensaje del Evangelio del Reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta, la trompeta del Evangelio del Reino, con el cual todos estos misterios correspondientes al día postrero son abiertos y dados a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo, para que así su iglesia obtenga la fe
para ser transformada y raptada en el día postrero. En el mensaje también aquí del rapto, nos dice en la página 21, dice: en el principio del ministerio de Jesús, Él empezó sanando a los enfermos y los afligidos, y todos decían: oh, mira aquel gran rabino, él es un profeta. Y todos lo querían tener en su iglesia. Pero cuando dijo un día: yo y mi Padre somos uno, entonces el asunto fue distinto. Vean. Y también les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. San Juan capítulo 6, verso 53. En el libro de citas hay un extracto también de un mensaje donde nos habla de esto, que lo hemos leído en la página, es el párrafo 10, para que lo tengan allí, que va con este, página 122, párrafo 1094. Entonces decían: pues él es un vampiro. ¿Ve usted? Eso era distinto. Él no lo explicó. Ellos ya habían visto la manifestación y la vindicación de la palabra de Dios hecha en realidad para su propiedad. Y les había probado que él era el mensajero para esa edad. Y no tenía que explicar nada. Puede ser que aún los discípulos no lo podían explicar, pero lo creían, ya sea que lo pudieran explicar o no. Se quedaban firmes y quietos y lo creían. ¿Cómo podían ellos saber si iban a comer su carne y tomar su sangre? Pues era algo imposible, pero lo creían porque eran ordenados. Jesús dijo que los había escogido desde antes de la fundación del mundo, porque recuerde lo que leímos, eran atributos de Dios. Ellos lo creían, ya sea que lo pudieran explicar o no. De todos modos, lo creían. Y escribe él: creer, aunque no lo entienda. Pasamos a la página 22. Sigue diciendo: ahora fíjense, en la séptima edad de la iglesia, cuando el séptimo ángel comenzare a tocar la trompeta, los misterios de Dios tendrán que ser dados a conocer en ese tiempo. Los 7 sellos. Los reformadores no tuvieron tiempo. Lutero no vivió suficiente tiempo, ni tampoco Wesley. Las edades no duraron suficiente tiempo. Los reformadores tuvieron su mensaje para su día y la gente captó el mensaje y luego entraron en denominación. ¿Qué es? Ahora recuerden, se fue el mensajero en cada edad. Dios llamó a ese grupo, lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás. Se llevó el mensajero, tomó su grupo, recogió su grupo, se fue el mensajero y se denominacionalizaron. ¿Qué es? Usted no puede luchar en contra de la naturaleza. La naturaleza testifica de que Dios hace las cosas en continuidad con la naturaleza. Por ejemplo, el sol. Cuando el sol sale en la mañana, es como cuando nace un niñito. Es muy débil y no tiene mucho calor. Ya para las 10 de la mañana está graduado del colegio. Para el mediodía está entrando a la vida. Para las 3 de la tarde ya está envejeciendo. Para las 5 de la tarde ya está muriendo. Ya está débil otra vez y está próximo a la tumba. ¿Es el fin? En la mañana sale otra vez. ¿Ve usted? Fíjese en los árboles, cómo producen las hojas y todo lo que hacen. Hallamos que las hojas caen del árbol y la vida baja por los conductos del árbol. Ese es el fin del asunto. En la primavera salen las hojas otra vez. Fíjense en la iglesia, cómo ha hecho la misma cosa a través de la Reforma. El grano de trigo cayó en la tierra y murió bajo la persecución de las edades del oscurantismo. Cayó en la tierra y tuvo que morir. Cualquier hombre espiritual puede ver eso. Si esa simiente no hubiera muerto, entonces estaría sola. Juan 12:24, donde dice: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda.
pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Y tuvo que caer en la tierra bajo las edades del oscurantismo. Allí permaneció, se pudrió y a su tiempo salió a la forma de 2 hojitas de la iglesia luterana. De la iglesia luterana hubo otras hojitas, Zwinglio, etc. Y de allí pasó a la inflorescencia, lo cual fue Juan Wesley, y con la gran edad misionera. De allí pasó la vida a la edad engañosa, la edad pentecostal, el forro del trigo. Miren cómo él la llama, la edad engañosa. Fíjense usted, en un granito de trigo, usted lo toma y dice, yo tengo trigo. Si usted lo abre para verlo de cerca, verá que no tiene nada de trigo. Lo único que tiene es el forro. ¿No nos amonestó Jesús acerca de eso en Mateo 24, donde explicó que en los últimos días los 2 espíritus serían tan semejantes que aún engañarían al mismo trigo elegido si fuere posible? Ahora, fíjense en que estas cosas son portadoras. La vida que vino a través de Lutero fue lo que formó el avivamiento de Wesley. La vida que salió de Wesley fue lo que formó el movimiento pentecostal. La vida que sale de Pentecostés forma el trigo, pero ellos únicamente son portadores. La verdadera vida, el mensaje pasa a través de ellos en su rumbo al grano de trigo. Por eso es que todo tiene su culminación en el grano y está allí listo para el rapto, allí en la parte más alta. La propia novia sale de cada edad, pero la paja denominacional muere. Ahí escribe, dibuja una piedra angular de las edades, donde dice, y allí está listo para el rapto, dibuja una piedra angular y las edades, y escribe el grano de trigo. Pasa a la página 23. Pero la paja denominacional muere. La paja se seca y se muere. ¿Ha notado usted cómo es que en estos últimos días se ha comenzado a separar? Cuando el trigo comienza a crecer, entonces cuando el forro comienza a separarse. Cuando usted tenga la oportunidad de ver un granito de trigo, estúdielo bien. Abre el forro y hallará que tiene un grano pequeñísimo, que apenas se ve bien bajo el microscopio, pero así es como tiene que empezar. Ahora el forro tiene que estar allí para guardar el grano, para darle oportunidad de crecer. Pero entonces cuando empieza a crecer bien, el mensaje siendo esparcido, entonces el forro se separa y la vida pasa del forro al grano de trigo. Continúa porque así sucede con cada edad. Uno no puede luchar en contra de la naturaleza, porque esa es la continuidad de Dios, la manera en que Él hace las cosas. Y esa es la edad en que estamos viviendo ahora mismo, la 7ª edad de la iglesia. Ahora, todo debe ser manifestado en el grano de trigo en el tiempo del fin. Vendrá otro. Ahora, si usted estudia en Lucas capítulo 17, asimismo como fue los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. Lucas 17, 28 al 30. Ahora, ¿qué significa manifestar? Dar la revelación de lo que Él es en este día. Revelar a la gente la palabra que es dada a conocer para este día. Y escribe dar a conocer. Revelada a la gente por medio de la manifestación del Espíritu Santo, que hace que aquel Jesús viva entre nosotros. Sigue diciendo allí, en este mensaje que estamos leyendo de nuestro hermano William, el 7º sello y la misericordia de Dios por última vez, sigue diciendo, ese ministerio en su 4ª manifestación viene en carne humana en un hombre llamado el reverendo William Branham, y vino y trajo el mensaje con el cual precursó la segunda venida de Cristo. Él dice, este mensaje introducirá a Cristo al mundo. Él dice que el mensaje precursa la segunda venida de Cristo. Y él dice que el Mesías
se presentará Él mismo. Y eso lo tenemos allí en el libro de citas, en esa porción en donde nos dice en la página 59, párrafo 519, en Malaquías el capítulo 4 y también en Apocalipsis el capítulo 3, nos dice que estará aquí en los últimos días ese mismo que se parará en la brecha por la gente con un rebaño pequeño que Dios le dará. Él vendrá en los últimos días. Dios lo dijo. Él será una señal a esta generación, a esta nación gentil que su tiempo ya no es. Y acuérdese, cuando Él aparece en la escena, el tiempo está a la mano. Oremos que Dios lo mande. El tiempo está a la mano. Tan pronto como su ministerio fue acabado, el Mesías se presentó Él mismo. Tan pronto como esta gran persona que vendrá en los últimos días acabara su ministerio, el Mesías se presentará Él mismo. Y ahí es que le escribe: cuando termina su ministerio, el Mesías aparecerá o aparece, se presentará Él mismo. Y arriba escribe: el Mesías vendrá, se para en la brecha el profeta, es igual, la señal. Y sigue diciendo nuestro hermano William: el Mesías vendrá conforme al mensaje de Elías en su cuarta manifestación. O sea que el cumplimiento de la segunda venida de Cristo será conforme a como el precursor de la segunda venida de Cristo ha dicho que vendrá el Señor en el día postrero, en el cumplimiento del séptimo sello. Juan el Bautista, precursando la primera venida de Cristo, dijo, viendo a Jesús y señalando a Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la primera venida de Cristo fue como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, muriendo en la cruz del Calvario. Y la segunda venida de Cristo es como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y ahora, ¿qué será la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles? ¿Qué será la venida del Señor para el día postrero? Será la venida del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, el cual viene con su rostro como el sol, sus ojos como llama de fuego, sus pies como columnas de fuego, y trae en su mano un librito abierto, el cual es el libro de los 7 sellos, que tomó en Apocalipsis capítulo 5 y lo abrió en el cielo en Apocalipsis capítulo 6, verso 1 en adelante, y vamos a ver verso 1 al 17, y también en Apocalipsis capítulo 8, verso 1, donde abrió el séptimo sello. Y más adelantito, en este mismo mensaje, nos dice: la palabra de Dios encarnada en un hombre será el cumplimiento de Apocalipsis 19, será el cumplimiento de la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Y habíamos leído en la página 369 que la palabra vendrá hecha carne bajo los ministerios de Moisés y Elías. Donde estén los ministerios de Moisés y Elías manifestados en carne humana, ahí estará el verbo, la palabra, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Jesucristo en Espíritu Santo, ahí estará manifestado en carne humana en el día postrero. Ahora, hemos visto cómo vendrá la palabra encarnada en un hombre en el día postrero. Vendrá manifestando los ministerios de Moisés y Elías y de Jesús. Por eso es que el séptimo sello y la séptima trompeta son la venida del Señor. El séptimo sello es la venida del Señor para su iglesia gentil. Y la séptima trompeta para el pueblo hebreo es la venida del Señor. Y dice, sonará. Dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Dice, sonará. Y los muertos en Cristo serán resucitados primero. O sea, sonará, dará el mensaje. Dice, a la final trompeta. Ahora vean. Y los muertos en Cristo serán resucitados primero. Página 47 del libro de citas, dice verso 402. Vamos a tenerlo abierto allí. Verso 402 de la página 47. Dice, él lee esa porción allí. Y nosotros que vivimos y hayamos quedado hasta la venida del Señor,
No evitaremos o impediremos a los que duermen. Esos preciosos que sellaron su sangre, sellaron su testimonio con su sangre, no impediremos o estorbaremos a los que duermen. Porque sonará la trompeta, algo acontecerá, ese algo evangélico sonará. En arriba escribe el Evangelio del Reino, el anuncio de su venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que vivimos y permanezcamos seremos transformados, parados allí y sentir un cambio. El pelo canoso se irá, las arrugas cesarán, cambiados en un momento, en un abrir de ojos, y encontraremos a nuestros amados primeros. Y él escribe ahí en el libro de citas, el anuncio de la venida sonará, la trompeta de Dios, la resurrección y la transformación. Y luego que nuestro hermano William ahí termina de leer esa porción, sigue diciendo, hemos visto que ese algo evangélico que sonará, esa trompeta o gran voz de trompeta que sonará, es la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, dando a conocer, anunciando la segunda venida de Cristo, revelando el misterio de la segunda venida de Cristo. En el mensaje Shalom, el que predicó el 19 de enero del 64, nos dice en la página 20, abajo a la 21 arriba, dice, aquí es el párrafo 115, dice, ¿qué es lo que hizo durante estos años? Él mostró tipos de su venida, y dibujó una piedra angular y las edades. Él mostró en José, si usted estudia la vida de José, y escribe José, aborrecido de sus hermanos, amado de su padre. ¿Por qué? Porque él era espiritual, porque él veía visiones. Los demás no veían visiones. Ellos eran patriarcas, pero no vieron visiones, ni tampoco interpretaron sueños, pero ellos estaban celosos de él. Y él fue vendido por casi 30 piezas de plata, sacado del pozo donde él debiera haber muerto, se sentó a la diestra del faraón. Y cuando él dejaba el trono, sonaba la trompeta, doblad la rodilla, viene José. Y escribe la trompeta, escribe José, y dibuja una piedra angular y las edades. Exactamente igual que con Jesús. Está a la diestra de Dios. Y cuando él deje el trono, las trompetas sonarán, y toda rodilla se doblará, y todos confesarán que Jesucristo es el Hijo de Dios. Exacto. Y él escribe ahí al frente, vamos a ver aquí un escrito, o adentro de la parte de atrás, escribe José, es igual Jesús. Y también nos dice en el mensaje Obra Maestra, en la página 22, abajo para la 23 dice, noten, él fue vendido por casi 30 piezas de plata, fue echado en una cisterna y supuestamente muerto, pero fue sacado fuera de la cisterna. Y en su tiempo de tentación en la prisión, el copero y el panadero, sabemos que el copero se salvó y el panadero se perdió. Y en la prisión de Cristo en la cruz, uno fue salvado y el otro se perdió. 2 ladrones, 2 malhechores. Y notamos que José fue llevado de la prisión a la diestra de Faraón, que ningún hombre podía hablar con Faraón a menos que fuera a través de José. Y cuando José salía del trono de Faraón, se sonaban trompetas por todo Egipto. El trompetazo iba delante diciendo, arrodíllense todos, viene José. Escribe a la izquierda la gran trompeta y a la derecha ahí escribe, cuando José salía del trono, ahí escribe José. Así será con Jesús. Él fue amado por el Padre y odiado por sus hermanos denominacionales sin ninguna causa. Él fue vendido por 30 piezas de plata y puesto en la fosa, supuestamente muerto. En la cruz,
uno perdido y el otro salvo. Y fue levantado de la cruz y colgado a la diestra de Dios en la majestad, el gran Espíritu, el cual había sido reflejado en él. Y ningún hombre puede hablar a Dios sino por Jesucristo. Piensa en eso. Y escribe: la gran trompeta, la venida del Señor. Ahí a la derecha, hacia arriba. Y cuando Él deje aquel trono y venga adelante, la trompeta sonará. Vean, ¿cuándo es que suena la trompeta? Cuando Él deja el trono de intercesión. Ahí es que suena esa trompeta. Cuando Él deje aquel trono y venga adelante, la trompeta sonará, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Recuerden, Él fue el hijo de prosperidad. Todo lo que Él hizo prosperó. Fuera prisión o donde fuera, todo salía bien. Y no prometió Él para sus hijos que haría que todas las cosas obraran para bien, fuera en enfermedad, prisión, muerte, tristezas o lo que fuera, que obrarían para bien de aquellos que le amaron. Él lo prometió y tiene que ser así. Tiene que estar allí. Ahora vean, todo, mis hermanos que me escuchan, todo, no algunas cosas, no esto sí, aquello no, esto déjame ver si esto puede obrar para bien. No, hermano, nos ha sido dicho que todo obraría para bien, fuera enfermedad, prisión, muerte, tristeza o lo que fuera, que obrarían para bien de aquellos que le amaron. Él lo prometió y tiene que ser así, tiene que estar allí. Fue hablado a nosotros en Él en forma figurada. Él fue aquella imagen perfecta de Dios. Ahora, aquí también vemos que cuando Él regresa, recuerden, José por revelación salvó al mundo por su gran profecía. A la derecha escribe José y a la izquierda escribe José salvó el mundo. El mundo habría muerto de no haber sido por José. Y el mundo habría muerto si no hubiera sido por Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado para que todo el que en Él cree no se pierda. Dios está reservando vida. Podíamos seguir adelante porque Él simplemente pareaba con David. Él fue la pareja de Moisés. Él fue la pareja de Elías. Él fue la pareja de José. Todas las cosas son tipos predichos en el Viejo Testamento, justamente pareados, que es señalando hacia un Redentor perfecto, de modo que nosotros pudiéramos, en la parte de señalando, escribe el reclamo. Señalando hacia un Redentor perfecto, de modo que nosotros pudiéramos poner nuestra ropa, y escribe cuerpo, vieja y sucia en la lavandería y regresar a reclamarla otra vez. Ella ha sido lavada en la sangre del Cordero. Podemos reclamar lo que es nuestro. Y escribe al lado, nuevamente al lado izquierdo, reclamar. Y podemos reclamar todo aquello que por lo cual Él murió. Así que Él era la palabra perfecta tipificada. Ahora sigue diciendo, en este mensaje que estamos leyendo de el séptimo sello y la misericordia de Dios por última vez, sigue diciendo nuestro hermano William, dice también en la página 149 del libro de citas en español, verso 1333, y téngalo allí abierto, en la página 149, párrafo 1333,
Recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen, porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta, acaba de sonar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primeramente, solo descansando hasta ese tiempo. Es la escritura que él lee allí, y escribe él, ahí en el libro de citas escribe, la resurrección a Israel, la última trompeta y el último sello a gentiles, o sea, la última trompeta arriba a Israel, que es la séptima trompeta para Israel, y el último sello, que es el séptimo sello para los gentiles, es igual la venida. Y al lado izquierdo ahí de ese parrafito, ahí dibuja una estrella de David, la piedra angular y las edades. Sigue diciendo nuestro hermano William, ahora hemos visto el misterio de la séptima trompeta y del séptimo sello. La séptima trompeta para el pueblo hebreo es la venida del Señor. Y el séptimo sello para la iglesia gentil es la venida del Señor. Y más adelantito nos dice de este mismo mensaje, está prometido para estar por quinta ocasión en un hombre de este tiempo, o sea, el ministerio de Elías en su quinta manifestación, un hombre ungido con ese espíritu ministerial, y ahí estará la palabra encarnada en un hombre. Ahí la palabra estará hecha carne, y la misericordia de Dios estará manifestada por última vez en esa manifestación de los ministerios de Elías por quinta ocasión, y de Moisés por segunda ocasión, y de Jesús por segunda ocasión. Que eso lo vemos allí en el libro de los sellos, en donde nos dice nuestro hermano Branham, y también escribe allí nuestro hermano William en la página 369, ese último párrafo, pero vamos a leer solamente esa parte. Dice, ellos se habían mofado grandemente, un poquito antes, dice, ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. Y escribe, en el ángel de Jesús, Moisés y Elías. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron, ya era demasiado tarde. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Y escribe ahí, Elías y Moisés, el que recibe su mensaje recibe misericordia. Entonces allí se encontraban, no tenían ni en dónde esconderse. La Biblia dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel, y escribe juez, que está sentado sobre el trono, y escribe trono de David, y de la ira del cordero, y arriba escribe león. Aquel que está sentado, aquel, o sea, el juez, porque él es juez de vivos y muertos. Ahora, ¿dónde está sentado? Sobre el trono. Y si ya no está en el trono celestial haciendo intercesión, entonces está en el trono humano y está manifestado allí como hijo de David, porque ese es el trono de David.
y de la ira del Cordero. Ellos trataron de arrepentirse, pero el Cordero ya había venido para reclamar a los suyos. Ellos clamaron a los montes y a las piedras, y escribe, reinos y gobernadores. Oraron, pero las oraciones fueron hechas muy tarde. Y escribe, no había sangre en el propiciatorio. Y al lado escribe el trono de David. Y también escribe oraciones fuera de tiempo, aceptable. Y también ahí escribe arriba con Elías y Moisés, reclamación. Ahora miren en el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado. En la página 28 dice, entonces volviendo a José, vemos que ningún hombre podía llegar ante Faraón sin que primero viera a José. Ninguno puede llegar al Padre si no es por el Hijo. Y cuando José salía del trono, tocaban la trompeta y en eso toda rodilla se doblaba porque venía José. Gloria, algún día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando él salga del trono de su Padre para venir. Toda persona dará testimonio que él es el Hijo de Dios, pero en ese momento ya será demasiado tarde. Más vale que usted lo haga ahora mismo. Y él escribe allí, José es igual, rey, león. Y sigue diciendo nuestro hermano William, y luego que sea realizada la obra bajo el séptimo sello para la iglesia gentil, del llamado de los escogidos de Dios en el día postrero, y se cumpla para el pueblo hebreo lo que corresponde para el día postrero, y ellos puedan ver la manifestación de lo que fue reflejado en José, el hijo de Jacob, y vean esa manifestación de Cristo en un hombre de este tiempo, ellos dirán, este es al que nosotros estamos esperando. Ellos dirán, este es Elías, el que viene preparándole el camino al Señor para el pueblo hebreo. Y luego se darán cuenta que también es Moisés. Y luego se darán cuenta que también es el cumplimiento del ministerio de Jesús por segunda ocasión. Y en el mensaje rapto que estábamos leyendo, también nos dice en la página 34, abajo, dice, pensé, oh mi Dios, algún día habrá un trompetazo, y escribe año jubileo, del cielo. Y allí en algún día, al ladito de dibuja una piedra angular, y trompetazo del cielo, arriba del cielo escribe Apocalipsis 1, del 10 al 11, y 11 del 15 al 19. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, todos aquellos santos de la antigüedad, y escribe del Nuevo Testamento, quienes están esperando un sonido fuerte, saldrán primero para entrar en la resurrección, y nosotros seguiremos directamente en la fila que irá marchando hacia el cielo, cuando estos cuerpos mortales serán cambiados y serán como su glorioso cuerpo. ¡Qué desfile tan magnífico será este cuando uno de estos días empiece su marcha hacia el cielo en el día del rapto! Y escribe séptimo milenio, que está por venir. Orgullosamente estaremos desplegando la sangre del Señor Jesucristo sobre nuestros pechos y el mensaje de Dios para la hora en que cada uno ha vivido. Esa es la hora que anhelamos, hermano. Y escribe, habrá un trompetazo. Ahora mire, ya en conclusión, el primer rapto ya pasó, el segundo está a la mano ahora mismo, y el tercero se relaciona con los dos testigos de Apocalipsis 11, del 11 al 12. Y estos son los dos testigos que vuelven con el Espíritu de Cristo para testificar. Y ahí escribe Apocalipsis 7:2, 11 del 3 al 7, 1, verso 10 y 4, verso 1. Para testificar a los judíos, así como José hizo con sus hermanos. Y termina aquí diciendo nuestro hermano William, en este extracto que tenemos, y ellos estarán viendo los tres grandes ministerios que han sido prometidos para ser manifestados en el día postrero en carne humana. Estarán viendo en un hombre de este tiempo el ministerio de Moisés por segunda vez,
el ministerio de Elías por quinta vez y el ministerio de Jesús por segunda vez, lo cual ellos no han visto todavía. Todo eso estarán viéndolo manifestado en carne humana en un hombre de este tiempo. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para este tiempo final. Por eso pueden estar viendo ese entrelace y para ese momento en que ellos ya identifiquen a ese personaje, porque pueden haberlo visto en algún momento, pero decir este es, todavía no ha pasado eso. Por eso cuando ellos se den cuenta, pero si este lo conocemos, pero ¿qué hace allá? Pero si estuvo en tal actividad o en tal foro o aquí o allá, ¿qué hace allá? Pero si este es el que estábamos esperando, vean, ya habrá ese conocimiento de quién es él. Lo estarán viendo como vieron los hermanos de José entre los gentiles. Y primero, vean, tuvo José con ellos un trato y se vieron, pero no lo identificaron hasta que él se reveló a ellos. Y así en este tiempo final, vean, en el tiempo del hermano Branham, pudo haberlo visto varios rabinos, como sabemos que lo conocieron, pero él no se reveló a ellos. En el tiempo de nuestro hermano William también fue un poco más allá. Vean, preparó todo ese camino y todo lo que se llevó a cabo por medio de ese ministerio, vean, fue abriendo el camino para este tiempo final. Y estuvo allá y platicó con ellos y todo, pero no lo identificaron y tampoco él se reveló a ellos como el cumplimiento de lo que ellos estaban esperando. Pero en este tiempo final, vean, ya ha tenido esa relación con ellos y en este tiempo sí lo van a reconocer. Y en este tiempo sí se revelará a ellos en su manifestación final. La proclama de la gran voz de trompeta. Nos ponemos en pie y así dejamos con nosotros en este tema la proclama de la gran voz de trompeta a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.